Unison TV es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. Hoy, Entre Medios, un análisis de los saldos que nos deja este año 2019. Aquí iniciamos. Universidad de Sonora, Unison TV y el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación presenta Entre Medios, un espacio para el análisis de la comunicación en nuestro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle en esta cita semanal que tenemos con ustedes desde los estudios de Unison TV. Esto es Entre Medios, un espacio realizado por estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y por el staff, por supuesto, de Unison TV. Estamos prácticamente a 2 semanas de que se nos vaya este año. ¿Cómo nos ha ido? ¿Qué nos ha dejado 2019? Cosas positivas, cosas negativas. De eso vamos a tratar de hablar esta tarde en Entre Medios, y para ello me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a la maestra Soledad Durazo. Ella es catedrática en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Usted la conoce, está un tanto cuanto nerviosa porque le tiene pavor a las cámaras de televisión, pero aquí está con nosotros. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros, Soledad. Ya hacía rato que tenía intención de que hiciéramos este programa. Conductora, como usted sabe, en Larsa Televisión en Radio de 6 a 7 de la madrugada. Y en Televisión Azteca, por supuesto, en el noticiario estelar. También me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Entre Medios a un muy querido, muy apreciado amigo, Francisco Rodríguez, periodista, director de Kiosco Mayor, y que también le entiende al asunto de la televisión. Francisco, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, y además para mí un gran honor estar en medio de, pues ahora sí que de 2 ídolos de la televisión. No, mira, 2 figuras de la televisión. No, gracias a ti, Jesús. Oye, creo que ya empezamos bien, con cebollazos, ¿no? Ya, quiere decir que el año no ha ido tan mal. A ver, ¿cómo les ha ido este año? A ver, las damas primero. Qué bueno le podemos sacar a este 2019, que estamos prácticamente a 15 días de que se nos vaya Soledad. Yo creo que hay un ánimo todavía positivo en la población. Esperanza. Hay esperanza. Yo creo que este año, si bien en algunos sectores ha sido desencuentros, algunas cuestiones de la cosa pública nos han, como se dice coloquialmente, sacado de onda, o nos ha movido el tapete y nos ha llevado a pensar, pensábamos que iba a ser diferente. Si bien es cierto, existe esa realidad, también creo que hay una todavía buena parte de la población, gran parte de la población en México que está optimista y esperanzada en que las cosas vayan mejor. Hay una alta dosis de esperanza que se rellena principalmente mañana tras mañana. Lo digo desde la cosa pública, que es lo que nos toca analizar. Y si eso influye para que en lo personal estés mejor, pues bienvenido, ¿no? Habrá que ver que si esta actitud que se está asumiendo, o si este estado de ánimo en el que hemos entrado es de largo alcance. Exactamente. O es de mediano, o resulta con el paso del tiempo pues un simple fracaso. Eso evidentemente tendrá que esperar para verse. Ahora, dices esperanza. ¿En qué consideras, porque decías también hace un momento, pensábamos que iba a ser diferente? Es decir, y lo dices de manera genérica, pues, ¿no? Sí. Creo que hay un ánimo colectivo de que las cosas podían ser diferentes. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué posibilidades ves de que ese ánimo se pueda mantener en el tiempo, se pueda sostener en el tiempo, y de qué dependerá? Hay una base, yo creo que importante en la población, que se resiste a considerar que se equivocó.
Y en ese sentido, a mantener la esperanza. Aunque ya en corto sí te lo dice. Y en corto, pues ya ahí en la intimidad de tu pensamiento o con la gente con la que tienes más confianza, dices, pues sí, la verdad es que yo pensaba que a estas alturas las cosas iban a ser diferentes. No lo sé cuánto tiempo vaya a durar. Muchos pensarían que este ánimo social iba a decaer ya a un año de iniciado el nuevo gobierno. ¿Por qué? Pues porque muchas madres y padres de familia se han quedado sin la estancia infantil, porque muchos empleados federales han sido despedidos, y así podemos ir citando otros rubros. Sin embargo, no se refleja todavía ese desengaño que ha traído algunas medidas desde el gobierno federal en la población. ¿Por qué? Porque también es cierto que hay una base importante de estudiantes, de jóvenes construyendo el futuro, de adultos mayores, de personas con discapacidad, que realmente han visto que las cosas para su mundo personal y su entorno inmediato sí han mejorado. Fíjate que hace 8 días en el programa en Entre Medios que pasamos justamente la semana pasada, el jueves y sábado anterior, ese era el enfoque con el que empezaba el doctor Miguel Ángel Vázquez. Depende cómo la veas, dice, ¿no? Hay gente como los adultos mayores, y me imagino también que como algunos hijos que sostienen a esos adultos mayores, que por lo menos han tenido un respiro. Y lo mismo ocurre con el apoyo a los jóvenes. Te confieso que yo, viendo al doctor, caí en cuenta en estas cosas. Digo, porque es también muy lógico. Sí, claro. O sea, el mundo inmediato de estos sectores a los que me he referido ha cambiado. Absolutamente. Que si cuánto va a durar, que si es a costillas de que se han desaparecido guarderías, por ejemplo. O si les va a resolver por completo los problemas. En el corto, mediano, pero es que finalmente somos un pueblo inmediatista, que evaluamos con base en el momento, no en lo que viene. Tanto para evaluar como para trabajar hacia un futuro más sólido. Muy bien. Somos muy inmediatistas. Francisco. Bueno, pues mira, ¿Cómo te ha ido este 2019? Hay un dicho popular que todos conocemos, cada quien habla de la fiesta como le va en ella. Así es. Yo creo que en este año, yo quiero ser muy objetivo y quiero ser muy directo. Creo que ha sido un año de estancamiento, sino que de retroceso. Y lo vemos en la situación económica, lo vemos en el desempleo y lo vemos en la inseguridad pública. Sí es cierto, coincido con Soledad, coincido contigo en que todavía hay esperanza. Pero nada más, no vemos hechos reales. Hay cosas de este gobierno que yo en lo particular, y les hablo, por ejemplo, de lo que es el presupuesto federal para el 2020. Yo veo un presupuesto con muchos visos, con tintes electoreros, designados a los programas sociales. ¿Te refieres al presupuesto federal? Al presupuesto y lo federal. que va a impactar en Sonora. Sí, ¿A eso te refieres? Sí, me refiero a nivel nacional. Hay programas en los que yo en lo particular estoy de acuerdo, sí, porque creo que sería muy difícil que alguien en este país no estuviera de acuerdo en apoyar a los adultos mayores, que no estuviera de acuerdo en luchar contra la corrupción, contra la impunidad. En eso estamos de acuerdo. Yo en lo particular también estoy de acuerdo en la venta del avión, del ostentoso avión presidencial, no se ha que vendido, ahí está todavía, no se ha vendido. Que dicen que ya va a regresar, Francisco. Bueno, que dicen que ya va a regresar porque incluso se habla de que 32 personas están recibiendo la capacitación para conducir esa nave. Para conducir esa nave. Ahora, yo creo que el presidente, es preocupante también la seguridad del presidente. Sí, el presidente debe de viajar en aviones de alta seguridad y debe ser la Secretaría de la Defensa pues que lo traslade en sus aviones, en sus helicópteros, ¿verdad? Ahora, otra cosa... Nada más te voy a interrumpir porque vamos a hacer nuestra primera pausa y ahorita regresamos contigo. Estamos entre medios, no se vaya, vamos a corte, ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos entre medios. Tenemos una muy buena conversación, creo yo. Usted juzgará, con la maestra Soledad Durazo, con el periodista Francisco Rodríguez. Francisco, te interrumpí. Te veo con un inicio de programa y de cierre de año un tanto cuanto pesimista. De hecho, te he estado leyendo en los últimos días. Has hecho 4 entregas muy críticas. Bueno, también hay cosas buenas, como usted decía, iba para allá. Las cosas que a mí me parecen buenas, lo de la desaparición del Estado Mayor Presidencial también, porque nadie puede negar la actuación con tanta prepotencia que actuaban en las giras presidenciales. Los programas a los adultos mayores, aunque ahí hay un truquito, que ahorita lo platicamos, tampoco podemos negarnos a que es un buen programa, ¿verdad? Sí, es un buen programa toda vez que, decía el otro día el doctor Carlos Ursúa, el 70% de los adultos mayores en México no tienen ningún tipo de pensión. Sí, más o menos el 70%. Pero hay una cosa, en campaña el presidente, ¿qué dijo? Dijo que iba a incrementar al doble las pensiones de los adultos mayores. Eso entusiasmó a los adultos mayores y a aquellos que iban a cumplir 65 años. Pues era obvio, dijeron, en lugar de recibir esta cantidad vamos a recibir el doble, pues hay que votar por este señor. Pero ¿qué pasó? Y de eso poco se ha comentado, que cuando llega a la presidencia cambian la edad de adulto mayor, es decir, ya no es a partir de los 65, es a partir de los 68 años. Entonces, esa gente que con tanto entusiasmo votó y esperó esa pensión, pues se te va a tener que esperar 3 años. No creo que esa gente esté muy conforme. Lo único que yo rescato es que sigue la esperanza, porque también es algo muy normal. La condición humana no permite a veces que aceptemos nuestros errores. Por eso, bueno, pues vamos a seguir alimentando esa esperanza. Pero ¿qué dicen? Lo que comentaba Soledad ahorita, las madres y las trabajadoras de las guarderías infantiles. ¿Qué dicen? Los 42,000 albañiles que con la suspensión de la obra del aeropuerto en Texcoco, al día siguiente se quedaron sin chamba. Hace unos días sale una publicación muy interesante donde dice que las AFORES les fueron retirados más de 10,000 millones de pesos de los usuarios porque no tienen trabajo. Hay que echar mano de lo que... Sí, de lo que tenemos. ¿Cuántos empleados federales quedaron sin trabajo? Promesas incumplidas. Bueno, ¿por cuál comenzamos? Las 100 universidades, ¿dónde están? Bueno, pero apenas es un año, ¿no? Bueno. Apenas es un año, bueno, digo, no hay que ser tan severos tampoco. Faltan 5, aunque parezca que vayan 10, pero faltan 5. La desconcentración de las secretarías, que dijo que iba a ser inmediato, ¿dónde están? ¿No está funcionando la de Obregón todavía? No, todavía no. Leía yo... ¿Y ya se entregó en comodato? Ya se entregó. Leía yo la semana pasada en el periódico Tribuna, precisamente, una nota con el responsable de la dependencia de la Secretaría de Agricultura en Obregón, que en los próximos 3 meses del año que entra eventualmente podría estar funcionando. Yo tengo la hipótesis de que no llega, entre otras cosas, por lo que implica, por lo oneroso que pueda implicar hacer el traslado burocrático hasta Cajeme, pero también por el asunto de la inseguridad. Que ese es otro gran pendiente, Soledad. Este es un gran problema de este año, el tema de la seguridad. Bueno. Exactamente. Perdón, ¿ibas a comentar algo, algo, Francisco? Iba a comentar, quería llegar a eso. Los dos grandes problemas del presidente en este momento, la inseguridad y la economía. Cero crecimiento económico. Si analizamos estadísticas, al menos desde Cedillo para acá, el país había crecido al menos 1.5, 2 puntos. Creo que en la administración de Fox tuvo mayor crecimiento, pero ahora no. Esos son los dos puntos más críticos y que creo que más preocupan al presidente, ¿no? Porque la inseguridad, no terminamos el año y ya somos el año más violento en la historia de este país desde que se llevan a cabo los registros. Sí, desde que se cuentan los homicidios dolosos. Y habrá que desagregar de ahí o enfatizar también en la violencia que lleva por objetivo a las mujeres, por ejemplo. Uy, ese es un gran tema, que se ha visibilizado muchísimo. 10 mujeres al día las matan. Exactamente, aquí, para no irnos muy lejos, aquí en Hermosillo, en el mes de octubre, hubo más de 1,500 llamadas por violencia familiar, por ejemplo. Esto es un simple reflejo. Por supuesto, hay picos en materia de inseguridad como Culiacán, como Bavispe, que son de llamar la atención y que nos involucran de manera muy cercana aquí a los sonorenses, aquí a la gente del norte. Ahora, ¿cuánto tiempo
más vamos a esperar para que haya una respuesta, una solución al problema de la inseguridad? ¿Qué más podemos hacer nosotros desde la ciudadanía? Si hemos quedado prácticamente encerrados. Sí. Trabajamos para ponerle cerco, Sí, así es. rejas, alarmas Sí, a así las es. casas. Así es. O sea, lejos de sentirnos en libertad, estamos quedando atrapados en nuestra propia casa. Y los que deben estar tras las rejas, pues andan libres, ¿no? Sí, El sí. gran problema Eso de la impunidad. Evidentemente, no se esperaba o no es justo esperar que en un año la administración le hubiese dado la vuelta a la tortilla, como se dice coloquialmente, pero sí por lo menos que hubiese habido una contención más franca, más evidente, de más resultados. A mí me preocupa mucho eso y me preocupa más todavía, o ambas de la mano, que no se vea al menos un mínimo indicio de reconsiderar la estrategia del combate a la inseguridad. El presidente siento que está todavía muy ciclado en el tema de los abrazos y no los balazos, como una estrategia de no apagar el fuego con el fuego, como dice él, no combatir el fuego con el fuego, Francisco. Así es. Emblemático el día 1 de diciembre, cuando se registraron en el país 127 asesinatos. Y al día siguiente le cuestionan al presidente la cifra en la mañanera y la desestima totalmente. No es tanto, o sea... A eso me refiero en la preocupación. No se ve un ánimo de rectificar. No sé si ustedes lo perciben. Yo no lo percibo. Yo creo que nadie lo ve. O sea, esto es definitivamente la estrategia de abrazos y no balazos y de la Guardia Nacional. Pues los resultados nos dicen que no está funcionando. Esa es la realidad. Ahora, como dice Soledad, no se esperaba que en 12 meses esto cambiara. A lo que yo me refiero es al engaño, a lo que se dijo en campaña, a las promesas que se hicieron, cómo ganaron la ilusión, la esperanza de millones de ciudadanos. Las cosas van a cambiar en este momento. Y no es cierto, pues. No, además, no pueden ser. Definitivamente no pueden ser. El tema de la lucha contra la delincuencia, pues ahí sí, la verdad es muy complejo. Yo tengo una teoría muy particular que creo que a lo mejor a muchos no les va a agradar este comentario, pero a mí me parece que deberían de las autoridades dejar un poco lo que es la exportación de la droga. La exportación de la droga, en realidad, ¿qué tanto nos perjudica a los mexicanos? Es una droga que va a Estados Unidos. Bueno, pues que... Tú dices dejar un poco, ¿qué es? Dejar que transite. No, o sea, no preocuparse tanto y enfocarse a lo que realmente nos está afectando a los ciudadanos mexicanos. ¿Qué es? La delincuencia común, la extorsión, el secuestro. O sea, quitar de la agenda el tema ese y enfocarnos a porque me da la impresión que le estamos haciendo la chamba a los Estados Unidos. En primer lugar, evitando que pase droga, que la van a comprar ellos, y por otro lado, la situación de migración. Ahora tenemos 2 muros, en el sur y en el norte. Sí, muy bien. Vamos a hacer la pausa, me están indicando que tenemos que hacer corte. Vamos a regresar en un minuto con la recta final ya de Entre Medios. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos entrando ya a la recta final de Entre Medios. Muy críticos los posicionamientos, los postulados, Soledad, Francisco, muy enfocados sobre todo con una gran preocupación, creo que hay una coincidencia aquí, en el tema del combate a la inseguridad. Hay otro asunto que ha sido bandera cotidiana también, prácticamente diaria del presidente, que es el combate a la corrupción. ¿Ustedes ven que el 2019 ha sido un año que deja saldos positivos en materia de combate a este mal que tanto aqueja al país, a la corrupción? Pues ¿Lo alcanzamos a ver? Para empezar, yo creo que el principal saldo que deja positivo es que hay una sensación en la gente de que no hay corrupción en este gobierno.
que eso es lo que viene a fortalecer o alimentar el voto de confianza o permite mantener la esperanza. Por un lado. A ver, vamos a ver, combate a la corrupción. Si vemos que que está Rosario Robles en la cárcel, si vemos el caso de Cuéllar, probablemente esos son elementos que nos pueden dar con qué fortalecer el comentario de que sí se está haciendo algo para castigar la corrupción. Pero, ¿dónde están todos esos que robaron y que fueron los que provocaron que un programa tan noble, tan importante como el de estancias infantiles se quitara? ¿Dónde están los que robaron e hicieron lo que quisieron con el fondo minero para que un recurso tan importante para regiones como la nuestra, donde muchos municipios recibían por concepto de fondo minero mucho más de lo que obtenían vía el presupuesto que otorga el Estado? ¿Dónde está? ¿Dónde está el castigo para esa gente corrupta? ¿Dónde está Peña Nieto? ¿Y dónde está Peña Nieto? Porque bueno, pregunta. No, porque a Peña Nieto no le pasa nada, no. Ni lo menciona. Ni se menciona. O sea, hablando de corrupción, hablando de estrategias fallidas en materia de seguridad que nos tienen como nos tienen, ahí está Felipe Calderón. Sí, ¿no? exactamente. Sí, y en materia de corrupción, pues sí, gente del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero a él no se le toca. Entonces, yo insisto mucho, es una percepción la que existe muy sólida todavía, porque lo que dice el presidente es ley, ¿sí? Pero vamos desmenuzándola. ¿Dónde está el respeto a los otros poderes? Vemos cómo tiene cooptado el legislativo. Así es. Ahora, la semana pasada, Así con la definición de la nueva ministra de la Suprema Corte, tiene la Suprema Corte. El Ejecutivo, pues ni se diga, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, etcétera. Entonces, pues hay mucha percepción todavía, hay un saldo importante, pero insisto, fortalecido en la idea de que se hace algo. Pero vamos a desmenuzando. Yo creo que hay todavía en la gente esa sensación, esa credibilidad, esa esperanza del combate a la corrupción. Coincido. Pero también, por otro lado, veo situaciones que me dicen a mí, a ver, ¿y los guachicoleros? ¿Dónde quedaron? ¿Tú te refieres al castigo, a la gente que ordeñaba los ductos? Que ordeñaba los ductos. Ahora, y el tipo de acciones que está haciendo el gobierno, pues también habría que ponerle mucha atención. A ver, la compra de 800 pipas para Pemex sin licitación. Sí. Eso, cuidado. Eso es corrupción. No, o sea, es corrupción. Ahora, otra cosa muy importante. Hay un subejercicio, es más, dinero que está aquí en la caja no se utilizó. Para no hablar términos técnicos. Son 200,000 millones nada más. 158,000 millones era lo que tenían. Dices tú, ahí están 158,000 millones de pesos que no se ejercieron. Que no hay inversión pública. No hay inversión pública. En consecuencia, baja el empleo. Y le pega el crecimiento. Y le pega el crecimiento económico. Y luego la distribución. Ajá. Por eso. Ahora, tú que eres experto en economía, la economía, los principios de la economía no los vamos a cambiar, ni el presidente tampoco. O sea, tiene que haber certidumbre para que haya inversión, tiene que haber inversión para que haya crecimiento, tiene que haber empleo para que haya derrama, y tiene que haber derrama para que haya captación del gobierno para sus proyectos y sus programas sociales. Ahorita estamos cero. El presidente dice, por fin, después de muchos cuestionamientos, aceptó recientemente que no hay crecimiento, pero él lo justifica que la riqueza está mejor distribuida. Seguramente se refiere a los programas de adultos mayores. Pero eso es distribución del presupuesto, no de la riqueza. Pero si no hay riqueza, no la puedes distribuir. Pero esa es la postura del presidente. Díganme algo que nos permita albergar esperanzas para el otro año, por favor. ¿Qué ven? ¿Cómo ven el 20 después de este, para muchos vertiginoso, para otros lentos 2019? ¿Qué estás viendo en el horizonte en el mediano plazo, Soledad Durazo, que nos permita decir las cosas pueden cambiar?
Probablemente el plan de infraestructura. El plan de infraestructura que se firmó hace un par de semanas por 850,000 millones. Probablemente el plan de infraestructura para los próximos años que Es a pueda... 6 años, ¿eh? Sí, exactamente, que pueda generar más circulante y provocar este círculo virtuoso económico del que hablaba Francisco hace unos momentos. Híjole, yo esperaría que se mantuvieran las libertades, por lo menos de expresión. Es un buen tema ese. Pero vemos que ante cualquier amenaza, ante cualquier cuestionamiento hay un manotazo, ¿sí? Y hay represión, Sí. hay represión. Yo esperaría que combatamos la ingenuidad. A veces somos muy ingenuos para ver, para observar, para desmenuzar las cosas. Creo que hay que procurar más información, procurarnos más información. Y yo apelo a una responsabilidad ya en lo individual, en lo personal, que cada uno de nosotros abracemos para no contribuir a ese ánimo que se está haciendo cada vez más fuerte en el país de una división, de polarización, de una polarización más evidente. A ver, la Virgen de Guadalupe que estamos celebrando este día, exactamente, que nos ayude. Es decir, de repente que nos ilumine la Virgen de Guadalupe. Francisco, nos Pues queda mira, un minuto. Yo creo que la única posibilidad, ahí coincido totalmente con Soledad, es el programa, el proyecto económico, donde los altos empresarios de este país asumieron el compromiso de invertir. No hay otra. No le veo otra. Y si lo trasladas a Sonora, imagínate la reducción de las participaciones federales, la ausencia del fondo minero, el recorte de muchos programas como programas de seguridad pública. Entonces, pues la verdad, no quiero ser muy pesimista, pero no veo muchos visos positivos para el siguiente año. Está también en plena discusión en Estados Unidos la ratificación o no del Tratado Comercial, del TEMEC, que pudiera generar también alguna expectativa favorable si se logra sacar adelante, ¿no? Esperemos que así sea. Porque... Ya nos vamos. Híjole, Muchas qué rápido. Se me hizo muy muchas rápido. gracias. Espero que nos siguieron también desde sus hogares les haya generado la misma impresión. Soledad, Francisco, mis mejores deseos para ustedes, Igual para sus para ti. empresas personales, Igual profesionales, para ti, periodísticas, Jesús. el Gracias. próximo año. Espero que el próximo año podamos hacer otro programa ya un poco con una expectativa más renovada, con nuevos bríos por ahí de enero, febrero. Los voy a invitar a ver si acá Carlos, Ramón y Alex nos abren las puertas y Germán, porque luego nos pueden decir que no también. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a los estudiantes de comunicación que nos ayudan a hacer posible este esfuerzo, pero sobre todo, muchísimas gracias a usted por su confianza. Nos vemos aquí dentro de 8 días. Hasta entonces.